San Vicente Fundación. San Vicente Fundación. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión de A Nuestra Salud. A Nuestra Salud, 14 años con la comunidad, enseñándonos a vivir saludablemente, cuándo debemos acudir al especialista e igualmente cómo asumir en familia las enfermedades. Les doy la bienvenida a ustedes y un saludo también muy especial a quienes nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube. Vamos a ver hoy un tema muy importante. Vamos a hablar, porque ustedes lo pidieron, sobre la osteoporosis, su prevención y complicaciones. Y para eso le vamos a dar un agradecimiento muy especial al Centro Comercial San Diego. Sin ese apoyo que nos brinda cada año no sería posible reunirnos para recibir esta importante información. Recordemos pues que al reunirnos aquí y la información que recibimos aquí no reemplaza la consulta médica. Si nosotros tenemos una consulta médica que hacer, vamos a llamar al 448-2626, opción 1 para Medellín, opción 2 para Río Negro. ¿Sí? A propósito de la osteoporosis, quiero invitar al doctor Meiser López, director de la Unidad Funcional Integral, encargada de cirugía y trauma en San Vicente Fundación, quien nos va a hacer una pequeña introducción a esta conferencia, para luego darle paso a la conferencista Lina María Vélez Cuerpo. Ella es médica ortopedista de San Vicente Fundación y nos va a ampliar mucho más este tema. Es muy bueno este tema. Recuerden que la osteoporosis es una enfermedad silenciosa que se ve reflejada a partir de la tercera y cuarta edad. No habíamos escuchado tercera y cuarta edad, ¿cierto? Es silenciosa, entonces es importante conocer más sobre esta problemática. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a todos y a todas por la asistencia a este evento. 14 años comunicándonos con todos ustedes, 14 años llevando recomendaciones y la salud hacia ustedes. Son más de 100 eventos en estos 14 años, alrededor de todos los temas de salud. Por eso San Vicente Fundación se vincula a la comunidad de manera contundente. El tema que hoy nos trae la doctora Lina María Vélez es osteoporosis, cada vez más prevalente, es decir, cada vez más presente en toda la población. ¿Sí? Vamos a recibir de ella toda la información necesaria para entender qué es, saber cómo manejarla, cómo prevenirla y cómo cuidarnos al respecto. Y en relación a esto, en la Fundación San Vicente Fundación tenemos una clínica de ortogeriatría, es decir, la clínica dirigida a la población de tercera y cuarta edad, aquellas personas por encima de 60 años que padecen osteoporosis o que no lo saben y que han sufrido fracturas, ¿de acuerdo? Entonces, más adelante, la doctora Lina María Vélez, dentro del tema de la charla, les hará algunas recomendaciones y algunas alusiones a la clínica. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos, por ser fieles seguidores de esta iniciativa y bienvenidos. Doctora Lina María Vélez. Buenas tardes. En primer lugar, agradecerles a todos ustedes la asistencia. Sé que estar acá al final de la tarde, después de las jornadas laborales o después de las actividades que todos tienen que hacer por obligación, digámoslo así, en sus casas, pues es difícil, pero muy rico ver un auditorio tan lleno y con interés en este tema, porque es un tema, como lo mencionaba ahora Claudia, lo mencionaba ahora el doctor Meiser, que quizá se nos pasa desapercibido, pero es algo a lo que estamos cotidianamente enfrentados. Iniciamos a hablar, y me encanta presentar esta diapositiva, porque es una diapositiva que se actualiza segundo a segundo. Si ustedes ingresan, los gomosos de la internet, ingresan a esta dirección electrónica, van a ver que estas cifras constantemente están cambiando. Pero esto no es lo llamativo es que esa distribución por edad, y eso es del día de hoy, la doctora Lina madrugó a las 5 de la mañana para recopilar la información que sacaba la página de la población mundial, y encontramos que alrededor del 20% la población
se encuentra ya en edades superiores a los 60 años, que es una de las edades o es como el límite de edad que ya comienza a verse manifiesta esta enfermedad. Pero importante que recalquemos esto, y me llama mucho la atención que la presencia sea más de hombres, de mujeres que de hombres, y esto a razón de que miren también las proporciones en las que pueden verse afectadas. Esta es proporción de sexo masculino contra proporción de sexo femenino, superando prácticamente después de los 55 años las mujeres a los hombres. Es decir, las mujeres vivimos más, toleramos más la enfermedad o nos cuidamos más. Ahí queda la pregunta que no sabemos cómo la vamos a responder, pero por la presencia que veo de ustedes en este auditorio, yo diría, nos cuidamos más. Entonces, ese 20% que tenemos, que ya superó, probablemente esté en aumento y es lo que vamos a comenzar a ver en Colombia. Desafortunadamente, todavía las estadísticas del DANE no nos han dado cifras exactas de cómo está la población. Esto es lo preliminar que muestra la página del DANE en la segunda entrega, donde estima la población aproximadamente en 45 millones. Pero, ¿cómo está distribuida esa población? Aproximadamente se decía que un 15% hacia el año 2020 sería población por encima de los 65 años. Pero la gran sorpresa que se llevó el DANE fue que no estamos en el 15% con edades con población superior a los 65, sino que estamos llegando ya casi al 18 y 19%. Y lo que se espera para los próximos años en proyección total de distribución de edades, miren cómo va aumentando la proporción. Ustedes en el recuadro más oscuro ven lo que es el total de la población de proyección demográfica. En el cuadro de azul intermedio está la población de 50 años o más y en el cuadro de azul más pequeño lo que son los pacientes de 70, la población, perdón, de 70 años o más. Y miren esto, para el 2011, muchísimo menor la proporción, pero para el 2020 y 2050 se prevé casi que la población se va a duplicar y triplicar por encima de los 70 años. Es decir, que si se nos aumenta la edad de la población, se nos van a aumentar también las afecciones que pueden llegar a afectar este grupo de edad. Y dentro de esas afecciones, pues vamos a encontrar la osteoporosis como uno de esos padecimientos. Les voy a remarcar entonces, esta es más o menos la población, que si uno se ponía a ver proporcionalmente, sería casi ese 20% que les mencioné previamente. Este video siempre me gusta mostrarlo para mostrar lo que es la estructura ósea como tal. El hueso es un tejido que se va formando o en el cual intervienen unas células que activamente lo están formando, pero simultáneamente hay otras células que también lo están, digámoslo así, remodelando o puliendo. Unas células de esas se llaman los osteoblastos y las otras los osteoclastos. Los osteoblastos son las que forman el hueso y los osteoclastos las que pulen el hueso. ¿Pero en qué forma lo pulen? Hagan de cuenta que fuera como un papel de lija. Cogen a comer huesito y al comerse ese huesito, pues obviamente hacen un poquito de destrucción del hueso. ¿Eso a qué nos lleva a pensar muchas veces? A que como que debe de haber un equilibrio entre la formación del hueso y entre esa destrucción del hueso. Y eso es lo que se busca diariamente, tratar de buscar o fomentar actividades o hábitos saludables que permitan mantener ese equilibrio perfecto entre la funcionalidad de esas células. Este es el ejemplo más claro de una microfotografía de cómo se ve la estructura del hueso y quizá lo que nos lleva a determinar por qué se llama osteoporosis. Desglosemos esa palabrita. Osteo es hueso y porosis, pues el nombre como que le dice a uno, eso debe ser poros.
Entonces, osteoporosis son poros en el hueso. ¿Y qué son poros en el hueso? Es esto, miren, este es el hueso normal que uno ve que son como láminas bien formadas, pero si nos vamos al hueso osteoporótico, lo que acabamos de deducir entre todos, hueso lleno de poros. Esa es la característica que hace la osteoporosis y por eso ese nombre, porque es un hueso lleno de poros, como ustedes lo pueden apreciar en la fotografía. ¿Qué está pasando entonces con la enfermedad? Tenemos una distribución más o menos entre como subclasificar qué es población normal, qué es osteopenia y qué es osteoporosis. Si ustedes ven acá, aquí hay 10 señoras. Entonces, de 10 señoras o de 10 mujeres que podemos encontrar mayores de 50 años, vamos a encontrar 4 normales, o sea, con calidad de hueso perfecta, 4 con osteopenia. Osteopenia quiere decir que el hueso no está poroso del todo, pero está como en un punto donde se está disminuyendo la calidad. Es decir, se está volviendo frágil, está empezando, está dando los primeros pasos para volverse frágil. Y aproximadamente 2 de esas 10 mujeres con una osteoporosis ya establecida. ¿Cómo se establecería que tiene la osteoporosis? Con unos exámenes que van a ayudar a identificar que sumado a unos factores de riesgo, pues le va a uno a determinar qué tan grave, qué tan severa es dicha enfermedad. Coincidiendo entonces con esas mayores de 50 años, entonces de donde encuentren 10 mujeres, va a tocar comenzar a decir 4, 4 y 2. A buscar a ver en cuál grupo nos vamos a clasificar nosotras en ese rango de edad. Según los criterios de la OMS es la Organización Mundial de la Salud, ellos definieron unos criterios basados en un examen que se llama la osteodensitometría. Y de acuerdo a esos criterios se determina que aproximadamente el 15 al 30% de las mujeres mayores de 50 años presentan osteoporosis y que de esas mujeres que presentan osteoporosis el riesgo de fractura se acerca aproximadamente a un 30 o 40%. Y se estima aproximadamente que en el mundo existen 200 millones de personas afectadas por esta enfermedad, o sea, 4 veces la población de Colombia. ¿Listo? La que nos representó el DANE. O sea, esto es más frecuente de lo que en realidad pensamos que es. Definamos esta enfermedad, entonces ya vimos las características y se considera como la enfermedad metabólica más frecuente. ¿Y por qué hablamos de enfermedad metabólica? Porque hace parte del metabolismo del organismo, que utiliza ciertos minerales para mantenerlo, y entonces casi que ese metabolismo que se debe hacer es de un mineral exclusivo que casi todos ustedes conocen. ¿Cuál es? El calcio, perfecto. Hablamos entonces que aproximadamente 50% de esas 10 vimos que 4 tienen osteoporosis en el mundo, osteopenia, y 30% osteoporosis. La mayoría de los pacientes con osteoporosis no son diagnosticados, y si no son diagnosticados, obviamente no van a ser tratados. ¿Por qué? Porque los tratamientos en el sistema de salud se basan directamente en los diagnósticos. Entonces, si no la diagnosticamos o no nos esforzamos nosotros mismos, no como médicos, sino como pacientes, en que hay que diagnosticarla y que hay que ir a pedirle al médico, doctor, doctora, por favor, ¿me pueden hacer el diagnóstico de osteoporosis? Porque como cursa asintomática, puede que la tengamos y no nos hayamos dado cuenta. ¿Por qué es importante diagnosticarla? Porque tiene una alta asociación con fracturas. Miren esto, 1 de cada 3 mujeres que tiene osteoporosis se va a fracturar. Y 1 de cada 5 hombres, por fin incluimos a los hombres, también se va a fracturar.
no es que afecte más grave a las mujeres o afecte más grave a los hombres, sino que tenemos una diferencia que tiene que ver con algo hormonal que nos protege hasta la edad de la menopausia, y después de la menopausia se pierde ese factor protector de las hormonas que hace pues que nos volvamos más propensas a padecer la enfermedad. En los hombres, ellos no tienen estrógenos, a nosotros nos protegen los estrógenos, ellos tienen andrógenos, los andrógenos también causan un efecto protector, pero ellos no sufren lo que nos pasa a nosotros, o sea, a los hombres no les da menopausia. Es decir, casi que toda su vida tienen los andrógenos funcionando, entonces no se les va a afectar tanto la menopausia. Hay hombres que parecen en menopausia, pero no es por el factor hormonal, debe ser por otra situación. La fractura es más frecuente que un cáncer, que una enfermedad cerebrovascular y que el propio infarto agudo de miocardio. Y si ustedes van a sus EPS, ustedes van a encontrar programa de protección cardíaca, programa de protección renal, programa de protección de accidente cerebrovascular y el grupo especial de los cánceres. ¿Cuántos de ustedes han encontrado en sus EPS o en sus aseguradores que tienen programa especial para osteoporóticos? Nunca, y de ahí fue que surgió lo que les mencionaba hace un momento el doctor Meiser López, de tener una clínica de ortogeriatría en el Hospital San Vicente, precisamente con la intención de promover todas esas situaciones para prevenir lo que es esa complicación grave que es la fractura. ¿Y por qué le prestamos tanta importancia a la fractura? Primero, es la complicación más temida de la osteoporosis, la que va a generar consecuencias tales como discapacidad. Y esa discapacidad va a generar una carga significativa, llevando al deterioro de la calidad de vida, aumentar complicaciones por otras enfermedades. ¿Por qué? Porque si usted se llega a fracturar, se queda discapacitado, se va a movilizar menos y la falta de movilidad lo va a llevar a que se desarrollen otras enfermedades. Pero adicional a eso, no solo que se aumenten las otras enfermedades, sino también que exista un riesgo de muerte. Y eso obviamente va a generar un alto costo económico. Pero no pensemos en el costo económico de que es que al asegurador le va a costar mucha plata, sino piensen que una persona con discapacidad en la casa requiere un cuidador. ¿Quién paga el cuidador? La familia. Y si no le pagan un cuidador, alguien de la casa tiene que quedarse sin ir a trabajar, o sea, sin ir a producir, para quedarse cuidándolo. O sea, la producción es cuidar el discapacitado que hay en la casa. Entonces, el costo no siempre implica que es que la cirugía de la fractura cuesta mucho, que hay que darle medicamentos que son muy costosos, sino también todo ese entorno que envuelve al paciente y que se vuelve costoso y que muchas veces desde el ámbito médico o del cálculo de costos médicos no lo percibimos como tal, pero ustedes desde el costo familiar, del costo que genera mantener al discapacitado en buenas condiciones, sí saben cuánto afecta eso al bolsillo. Por eso consideramos que este es un problema de salud pública y que deberían de existir políticas en el Estado que fueran encaminadas a tratar de promover hábitos saludables como sucede para el infarto agudo de miocardio, para la hipertensión, para la diabetes y para otras enfermedades que sí están consideradas como enfermedades de impacto en la salud pública y que tienen programas especiales para precisamente prevenir la enfermedad y prevenir sus complicaciones. Ahora más o menos les mencioné algo de que pasaba con los sexos. Hombres y mujeres tenían un factor hormonal, ese factor hormonal los hace protectores y después de que comienza a disminuir, o sea, se disminuye lo que es el estrógeno en las mujeres, pues viene la caída de la masa de hueso. En los hombres se trata de mantener y viene ya más, es una osteoporosis que la denominamos más senil y la de las mujeres más posmenopáusica. Pero voy a aprovechar este gráfico para mostrarles algo más.
Este gráfico nos está mostrando también lo que es el aumento de masa ósea o el pico de masa ósea con el paso de los años. Y miren esto, si observamos, ese pico de masa ósea se da aproximadamente hacia los 30 años. Es decir, que hasta los 30 años no es que nos tengamos que cuidar, nos tenemos que cuidar toda la vida, pero hasta los 30 años el organismo gana lo que es la reserva. O sea que hay que tener buena alimentación con buenos aportes de ese calcio que ustedes mencionaron hasta los 30 años y después de los 30 años mantenerlo. Pero si usted a los 30 años no tiene niveles buenos en la alimentación de calcio y de esos minerales del hueso, probablemente no alcance este pico de masa ósea. Y acá les voy a hacer una pregunta, no para que me respondan, sino para que piensen y reflexionen. ¿Han evaluado ustedes las loncheras de los niños actualmente? ¿Cuántos llevan leche o productos lácteos? Muy pocos. La leche que consumen quizás es muy reducida. Muy pocos niños en sus loncheras llevan derivados lácteos como quesos o yogures, que son los que le van a garantizar que alcance, que tenga buen aporte de calcio y que alcance ese pico de masa ósea. ¿Y por qué lo relacionamos con eso? Porque es que el pico de masa ósea depende de ese mineral, del calcio. ¿Y de dónde viene el calcio? De la dieta, o sea, de lo que comemos. Pero si no lo comemos, ¿de dónde lo vamos a obtener? De ninguna parte. Entonces, para que reflexionen, porque yo a veces digo, esta no es una conferencia para personas mayores, sino también para niños y para jóvenes y para adolescentes, porque tienen que comenzar a cuidarse desde antes de alcanzar ese pico de masa ósea. Acá entonces nos queda de que a medida que aumenta la edad, aumenta más la probabilidad de sufrir y padecer esta enfermedad, por lo que mencionamos con respecto a la parte hormonal, y con esto entonces nos lleva a una disminución de la masa ósea que ya después con exámenes determinaremos si está en osteopenia o en osteoporosis. Pero acá en esta esquinita, en esta esquinita les pongo una espiral. Esa espiral es el signo con el que denominamos lo genético. Hay factores genéticos que influyen también en la conservación de la masa ósea. Entonces podemos decir, hay un factor muy grande genético, sí, que no lo puedo modificar, que mejor dicho, me lo gané por herencia. Pero hay otros factores que son los de la dieta, lo de los buenos hábitos de vida saludable, que sí los puedo modificar. Sobre esta no puedo intervenir porque ninguno escogió los papás, pero sí podemos intervenir sobre todos los otros que nos pueden ayudar a garantizar buena masa ósea. Colombia, ¿cómo está? Desafortunadamente no tenemos estadísticas recientes, en eso se viene trabajando pues muchísimo. Las que hay publicadas son de 1999 y aparecía esto, que aproximadamente 900.000 mujeres mayores de 50 años tenían osteoporosis en el país y aproximadamente sucedían alrededor de 10.000 fracturas. Eso es una cifra bastante significativa porque recordemos que la población en 1999 pues era mucho más inferior a la que tenemos. Y se considera que la mortalidad de esas fracturas de cadera alcanzaba el 36% durante el primer año. Y si uno comparaba con la mortalidad por estas enfermedades, por el infarto agudo de miocardio y por la enfermedad cerebrovascular, la mortalidad de esta era el 32%. La mortalidad de la fractura de cadera asociada a osteoporosis del 36%. O sea que a quién había que prestarle más atención. A las dos, pero también a la osteoporosis y no se la estamos prestando. Miren lo que pasa. Todos venimos al mundo por la pelvis, porque todos nacemos, pues, la vía natural, es la vía del parto vaginal. Tenemos y alcanzamos un pico de masa ósea alrededor de los 30 años y se nos va deteriorando esa masa ósea hasta llegar a un punto donde el riesgo va a ser una fractura de cadera que puede terminar siendo mortal. Hoy en día, para la década del 2010-2020, se calcula que la mortalidad aproximadamente por fracturas de cadera a nivel mundial está en el 20% alrededor del primer año. Lo mismo para los hombres. Y miren lo que le pasa a los hombres.
Los hombres conservan muy buena masa muscular, que eso hace también que el metabolismo del hueso sea muy bueno, pero también a medida que pierden masa muscular, aumentan también el riesgo porque la masa muscular se convierte en un factor protector, sobre todo para caídas. Entonces, si usted tiene menos masa muscular, se va a caer más fácil. No estoy diciendo que los hombres se van a caer más fácil, no, sino que como pierden masa muscular, puede que se caigan más fácil, pero puede que estén casi todo el tiempo sentados y no se caigan. ¿Listo? ¿Qué sucede acá? Entonces, ahorita mencionábamos, hay que diagnosticar la enfermedad y esto es lo que ustedes le van a ir a decir a su doctor. Doctor, mándeme el examen para que me diagnostiquen la osteoporosis. Pero no es que yo tengo 20 años y le voy a ir a decir al doctor, doctor, mándeme el examen para que me diagnostiquen osteoporosis. No. Tenemos que evaluar si tenemos factores de riesgo para tener osteoporosis. Y el primer factor de riesgo que vamos a evaluar es la edad. Entonces, por encima de 65 años ya es un factor de riesgo. O sea que si tengo más de 65 años, debería decirle a mi doctor, doctor, mándeme la densitometría. Listo. Pero resulta que si tengo, alguna de ustedes dirá, ay, doctora, no, yo no tengo 65, tengo 50. ¿Cuándo se le fue el periodo? No, se me fue el periodo hace como 5 años. ¿Ya está menopáusica? Ya tiene factor de riesgo. Ese es el otro factor de riesgo, estar en la menopausia. Entonces, puede que no tenga los 65, pero puede que esté ya en la menopausia y no haya recibido terapia de reemplazo hormonal y eso se convierte en un factor. ¿Por qué? Las personas que reciben terapia de reemplazo hormonal quedan un tiempo más protegidos por los estrógenos, entonces eso les minimiza el riesgo. Pero si me llegó la menopausia, pues no hice ningún tratamiento, no me dieron hormonas pues para la menopausia y se me fue y me llegó la menopausia a los 45 años y tengo 55 en estos momentos, ya tengo factor de riesgo, sin tener todavía los 65. Listo. Y ya lo otro que ustedes deben de ir pensando y analizando es, bueno, ¿y cómo es mi alimentación? ¿Y cómo es mi actividad deportiva? Porque esos son de los factores más importantes que hay que tener en cuenta en los hábitos de vida saludables. En cuanto a la densitometría, esta consiste en un examen que se realiza como si se hiciera un escanigrama de varios sitios específicos, que son cadera, columna vertebral y antebrazo distal, que es la muñeca. Esos 3 sitios son los que más se ven afectados por esta enfermedad y son a los que se les realiza el chequeo para medir la cantidad de masa ósea que tienen. Finalmente, esto genera pues unos gráficos, esto genera unos gráficos y esos gráficos pues se interpretan de acuerdo a unos valores estándares establecidos que se comparan con grupos de población, entonces de acuerdo a la edad se comparan los valores y eso le va a dar a uno el resultado de acuerdo a esa cantidad de masa de hueso, si usted tiene el hueso normal, si lo tiene en osteopenia y si lo tiene en osteoporosis. Y estos son esos criterios que se determinan. Se determinan a través de un criterio que se llama el T-score. Y ese T-score, de acuerdo a lo que dé, que es lo que da el gráfico, va a ayudarnos a determinar si es normal, si es osteopenia o si es osteoporosis. Entonces, si ese T-score da simplemente como desviadito en una curva, una sola lineecita, es normal. Pero si da entre 1 y 2 líneas, que nosotros llamamos desviaciones estándar, está en osteopenia, por debajo del valor normal. Y si es osteoporosis, está por debajo de menos 2.5 desviaciones estándar, es decir, este es el valor y está como 2.5 líneas por debajo del valor, está en osteoporosis. ¿Listo? Y esos son los criterios que estableció la OMS, la Organización Mundial de la Salud, basado en ese examen que es el que se conoce clásicamente para hacer el diagnóstico de osteoporosis. Y ustedes se deben de estar preguntando, ay, pero vea, doctora, allí a la salida nos pusieron el pie en un talón, nos pusieron el talón como en un espejo y en ese espejo nos dijeron que teníamos osteoporosis. Ese no hace el diagnóstico de osteoporosis,
puede ayudar a hacer cierto tamizaje. ¿Tamizaje qué quiere decir? Que eso le indica a usted, vea, si eso le da menos de 1, usted se tiene que hacer la densitometría, o sea, para eso es que nos sirve ese examen. Ese examen no utiliza, pues, primero, no se hace en los huesos que son los recomendados para realizarse. Está utilizando un hueso que es el calcáneo y lo hace a través de ondas de ecografía, que no es el método ideal. Puede ser una guía, pero no es el examen que hace el diagnóstico. ¿Listo? Para que pongan pues atención en eso, porque es rutina que uno se encuentre pues que le van a hacer el examen y uno llegue y dice, ay, me hablaron de osteoporosis, hagámonos el diagnóstico de una vez, aprovechemos. ¿Cómo vamos a desaprovechar la oportunidad? No la desaprovechen, pero aprovechen la oportunidad para que ese sea como una parada y una llamada de atención para decir, vea, esto me salió malo, entonces hagámonos el otro porque quién sabe cómo estará el otro, para que ustedes aprovechen a pedirle a su doctor que les mande el examen. Acá no se ve nada, pero lo que les quería mostrar es que el hueso en la radiografía se ve como una estructura un poquito grisácea o blanca. Acá se ve negra. Pues si alcanzan a ver, esta es la columna, estos son unos huesos con osteoporosis que si ustedes alcanzan a ver, mejor dicho, ni se ven. O sea, tiene tan baja masa ósea que no se ve ya la masa ósea. Muchas veces uno diría, por radiografía podría ser el diagnóstico, pero como por radiografía no puedo marcar los estándares que tiene determinados la OMS, tampoco me va a servir para hacer el diagnóstico. Me va a ayudar para decir, ese hueso está muy descalcificado, bastante, pero no me va a decir cuántas desviaciones estándar o cuántas líneas está por debajo del estándar normal para uno poder dar el diagnóstico preciso de osteoporosis. Esto les mencionaba ahora, esto es lo que muchas veces se hace. Les ponen el piecito, eso se hace por una técnica de ecografía cuantitativa y es útil, pero si da menos el T, menos 1, es útil para que usted vaya y le diga a su médico que le mande la osteodensitometría, o sea, que le mande la completa. Estos son los huesos que más vemos afectados por la enfermedad como tal. Muñeca, pueden presentarse fracturas, que son las complicaciones, hasta en un 16.6%. En columna vertebral, fracturas, posibilidad de presentación en los pacientes con osteoporosis del 15.8% y cadera del 11.4%. Aquí no hay una que diga uno, esta ganó, no, todas por igual. O quizá en un paciente con osteoporosis pueda tener todas las fracturas, no en el mismo momento, pero sí irlas presentando en cualquier etapa de la vida. Esto ya lo habíamos mencionado, aumenta costos, aumenta morbimortalidad y les recuerdo nuevamente, 1 de cada 3 mujeres con osteoporosis sufrirá una fractura y 1 de cada 5 hombres, afecta a ambos sexos. Estas son las más frecuentes que vemos y es frecuente que veamos este tipo de deformidades. Entonces, de ver a la abuela con el radio todo o con la muñeca toda deforme y la abuela nunca consultó y uno se la vio toda deforme y la abuela dice, sí, es que me aporreé y no, yo no consulté y eso me sanó solo. Pero claro, la fractura sanó, pero la enfermedad de base, que era la osteoporosis, ahí se quedó. Esa sí no se sanó. Esa probablemente se fue aumentando y aumentando y aumentando y probablemente la próxima fractura de la abuela no vaya a ser, puede que sea la del otro radio, lo de la otra muñeca, sino que va a ser la de cadera, que esa sí es la que decimos, la más grave. ¿Por qué se produce la fractura del radio? Porque lo primero que uno manda cuando se va a caer para tratar de apoyarse es la mano. Entonces la mano recibió todo el impacto y ahí fue donde se fracturó. O sea, que el hecho, por lo menos los reflejos funcionan muy bien, pero el hecho de tener ya la fractura de radio puede convertirse en una alerta de que probablemente la fractura después que vaya a presentarse sea la más grave, la de cadera. Para esto sirve la muñeca, pero no vayan a hacer por favor esta gracia en sus casas. La
fractura vertebral, que es otra de las complicaciones de la osteoporosis, es la más frecuente de todas las fracturas, pero es la que menos nos damos cuenta que la tiene. ¿Por qué? Porque generalmente no duele, no molesta. Hay veces la gente dice, siento una molestia en la espalda y se me pasó y no le prestó mayor atención, pero resulta que cuando llegan los pacientes al consultorio, llega y dice uno, venga, usted no se está sintiendo que se ve como más bajita, más agachadita, más jorobadita. Ay, sí, doctora, sí, yo sí me veo como así. Ah, es que vea lo que le pasó. Usted estaba así, bueno, una señora, usted estaba así derechita, como a los 45 años, y comenzó y se fue fracturando la columna hasta que se agachó, hasta que ya le toca hacer mucho esfuerzo para poder mirar para el frente. Entonces, muchas veces esto va pasando imperceptible y muchos de nosotros tenemos a nuestros padres en la casa que nunca dijimos que tenían una fractura de columna o nunca tuvieron una fractura, pero va uno y los ve con la jiba en la parte de la espalda. Y como es asintomática, se nos pasó desapercibida, o sea, fue presentando las fracturas, fue causando la deformidad, pero nunca nos dimos cuenta de que realmente lo que tenía era una osteoporosis con fractura de la columna. Y como yo no hago diferencia entre los sexos, entonces también tengo acá una de un aspecto masculino que también les pasa igual, o sea, no es exclusivo de mujeres, también de hombres. Y igual, miren lo que les decía, el huesito se vuelve tan poroso que comienza a aplastarse, 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 y al aplastarse da esa sensación de que aumentara la joroba en la espalda y que hace que pierdan estatura o que se vean mucho más bajitos. Entonces la idea es mantener la columna recta, pero ojalá que sea protegiendo la osteoporosis y no haciendo sobreesfuerzos. Y la otra complicación, la más grave, la más temida, es la fractura de cadera, y decimos que la más grave y la más temida porque es la que se asocia a muerte. ¿Por qué? Porque un paciente con fractura de cadera se cae y no se para, hay que levantarlo. Pero el hecho de estar acostado mientras se le hace la intervención quirúrgica puede llevarlo a que las otras enfermedades se le descuadren. Entonces, en ese tiempo que está acostadito esperando que lo operen, se le puede afectar lo que es la parte renal, la parte cardíaca, la parte pulmonar, e incluso se vuelven propensos a que les den infecciones y escaras. Entonces, miren que mencionamos en 3 segundos como 5 o 6 complicaciones que pueden afectar a estos pacientes si no les hacemos algo rápido. Pero uno dice, ay no, entonces corran y lo operan, lo tienen que operar rapidito, rapidito. Sí, pero después de operarlo, hay que tratarle la enfermedad de base, porque es que se fracturó una cadera, le falta la otra, y hay que evitar que se fracture la otra, precisamente. ¿Listo? Ustedes dirán, ay, pero la doctora, ¿cómo pone todos esos acróbatas a hacer todo eso? Y la razón es porque una de las situaciones que van a ayudar mucho es la práctica del ejercicio para mantener buen tono muscular y para mantener recambio óseo constante. Esto pasa con la fractura de cadera, les había mencionado que alcanza el 20% de lo que está estimado en estos momentos de mortalidad, pero miren que aumenta la discapacidad permanente, la incapacidad para la marcha y hasta el 80% quedan con algún tipo de discapacidad. Entonces es el paciente que probablemente vivía solo, se cayó estando solito, se le hizo la osteosíntesis de la fractura, la cirugía de la fractura, y posterior a eso el paciente ya le da miedo vivir solo, ya no es capaz de ir solo al baño, hay que ayudarle para alguna que otra situación. Muchos de ellos logran después de eso volver a caminar pues sin ninguna dificultad, pero puede que en mucho tiempo estén requiriendo del uso de un caminador, de unas muletas, o que queden con el uso permanente de un bastón. Y hay situaciones en las que muchos de los pacientes que han sufrido este tipo de fractura en la casa se sienten muy seguros, pero cuando van a salir a la calle siempre tienen que llevar el bastón. ¿Por qué? Porque les da cierta seguridad, o sea, quedan con algo de discapacidad para todo el desenvolvimiento social
Y eso hay que tenerlo también en cuenta, porque eso, como les decía yo a ustedes ahora, eso puede que sea un costo imperceptible, pero eso se vuelve muchas veces en un costo para ustedes como familia, un costo emocional, que muchas veces es subvalorado, pero debe tenerse en cuenta. ¿Cómo prevenir ahora sí entonces la osteoporosis? Entonces yo llevo un rato acá hablando y ahora sí vamos a empezar la charla. Pero es que era imposible que yo les hablara de cómo prevenirla si no sabemos qué es lo que vamos a prevenir. ¿Por qué? Porque es que yo les tengo que decir a ustedes, vea, hay que prevenir la osteoporosis, hay que prevenir que las complicaciones de la osteoporosis hagan todos los daños. Miren esto. ¿Qué factores influyen o se consideran de riesgo para sufrir osteoporosis? El estilo de vida, ¿alguno se identificó? Espero que no. Los factores genéticos no modificables, porque es que ninguno eligió los papás, entonces eso sí, inmodificables. Algunas enfermedades que pueden volver propensa a que se presenten dificultades con la parte hormonal y que esas enfermedades endocrinológicas o endocrinopatías puedan hacer que usted entre en una menopausia mucho más temprano. Alteraciones gastrointestinales. Y yo hay veces digo acá, estas alteraciones gastrointestinales tienen que ver sobre todo con este tipo de cirugías que se hacen para reducción de peso. Lo que son los sling gástricos y los bypass gástricos son dos condiciones que al reducir tanto la capacidad de absorción en el tracto gastrointestinal sacrifican mucho lo que es la absorción de nutrientes esenciales para el hueso, como son calcio y vitamina D. Entonces, los pacientes que se han sometido a este tipo de intervenciones quirúrgicas deben de recibir muy buenos suplementos de ambas, tanto de vitamina D como de calcio. Algunos medicamentos disminuyen también lo que es la masa ósea. Dentro de estos grupos de medicamentos, algunos de ellos son los esteroides, que se utilizan en muchos casos para dolores, para inflamaciones o para enfermedades reumáticas, y otro grupo de medicamentos que podemos incluir ahí son los medicamentos anticonvulsivantes, que también disminuyen la masa ósea. Y hay otros que quizá no los manifiestan mucho, pero en las pacientes que tienen CA de mama utilizan unos medicamentos que se llaman inhibidores de aromatasa, que son como unos antiestrógenos. Entonces es como si le induciera que hay que bloquear los estrógenos. Entonces, como si inducieran algo de osteoporosis menopáusica. Y tóxicos, como es el café, el licor y el cigarrillo, se consideran que disminuyen la absorción de calcio principalmente, y algunas de las bebidas oscuras tienen alta cantidad de fosfatos, y al poseer alta cantidad de fosfatos, el fósforo y el calcio son como un poquito, digámoslo así, incompatibles o no pueden estar junticos. Entonces, como quien dice, el uno anula al otro. Entonces, si yo tengo una bebida con altos fosfatos, me va a anular el calcio. Bebidas altas en fosfatos, las bebidas negras, o sea, la Coca-Cola, el té y el café. ¿Listo? Entonces, si las van a tomar, pues que sea con moderación, no es que las van a suprimir completamente, pero sí con moderación, porque pueden disminuir lo que es la proporción de absorción del calcio. Hablamos que este evento, que la caída, es el evento desencadenante de una fractura. Muchos de los pacientes con esta enfermedad pues se desplazan, en su desplazamiento comienzan a resbalarse o a tropezarse fácilmente, y claro, la fractura va a ser el evento final que va a presentarse como consecuencia de la caída. Por eso, para tratar de mantener un ambiente sano con respecto a las caídas, es muy importante tratar de controlar la luz baja, que siempre los sitios donde se vayan a desplazar las personas con riesgo tengan una buena iluminación. Entonces, si van a descender las escalas, encienda la luz. Si va a entrar al baño en la noche,
encienda la luz. ¿Listo? ¿Por qué? Porque muchos por el deseo de no despertar a los demás, entonces se desplazan solitos sin encender las luces y después es el llamado de emergencia lo que hace que se dé cuenta uno que ya se fracturaron, pero ya fue demasiado tarde para encender la luz. Obstáculos, y en obstáculos me refiero sobre todo a los tapetes. A todas las señoras en la casa nos encanta tener tapetes, yo no sé por qué, eso se ve bonito. Entonces, todas esas punticas de esos tapetes, eso se dobla, se voltea, la gente va caminando y ahí se enredó y se cayó. Y lo otro es que a los abuelos pues les llevan los nietos y los nietos riegan los juguetes, eso se vuelve un festival del juguete. Y el abuelo va caminando, se tropezó con el juguete que no vio y ahí se cayó. Entonces, esos son otros obstáculos que hay que tener muy en cuenta. Lo otro son los pisos que sean resbaladizos y las escaleras. Otra cosa que hago referencia sobre todo en la imagen es que hay abuelas que les encanta tener mesitas para todo. Entonces, llega uno a la sala y la sala tiene una mesa de centro y como otras 3, con el jarrón de no sé quién, con la porcelana de no sé cuándo y con el tejidito de mi bisabuela que era herencia de la tatarabuela, en fin, o sea, eso parece un museo. Y todas esas mesitas se convierten en obstáculos. Entonces, ahorita que lleguen ustedes a sus casas, chequen cómo están las casas, porque uno muchas veces no se percata de eso y entonces se viene a percatar cuando ya usted se tropezó con la mesa, se cayó y vino el hijo y le dijo, ¿sí ve? Es que por todo ese chechererío que mantiene ahí fue que se cayó, es que termina uno siendo el aporreado, el lastimado, el fracturado y el regañado por el hijo. ¿Por qué? Porque es que yo le dije y yo le advertí que quitara esas mesas de ahí, pero es que esas mesas son un museo. Entonces, vayan ahorita a las casas y revisen qué tienen de museo y lo ponen donde no sea obstáculo. ¿Listo? Factores médicos que pueden influir también en caídas son arritmias, son el estado anímico. ¿Por qué el estado anímico? Porque las personas cuando están en estado de depresión parece que caminaran como sin rumbo, no se dan cuenta ni por dónde van caminando y llegan y no se dan cuenta que acá se acabó la tarima y se van al frente. Entonces, también hay que tener cuidado con eso. Lo que es el estado de desnutrición, la pobre visión, el ortostatismo se refiere a la gente que se levanta muy rápido y se marea, entonces se marea y se va al piso. Y otros factores, la incontinencia urinaria, a ustedes de pronto les da esta risa, y es que como no contienen la orina, hacen el charquito y en el mismo charquito se pueden caer. Entonces, de ahí la importancia de que en estos pacientes pues tengan la vigilancia estricta o si necesitan pañal, pues mantenerlos con el pañal o sequitos que no vaya a existir este riesgo. Y algunos medicamentos, y es porque el insomnio se convierte en algo frecuente en los pacientes con edad avanzada, entonces comienzan a tomar medicamentos para dormir. ¿Quién de ustedes no se ha tomado la valeriana para dormir? O la leche con lechuga. Sacan una cantidad de remedios que son muy útiles para dormir, pero que dan tanto sueño que se levantan dormidas. Entonces tengan también cuidado con estas situaciones, o no las bebidas pues en casa, sino también medicamentos que se utilizan para eso. Y algunas alteraciones musculoesqueléticas, que ya mencionamos uno, el de la cifosis. La cifosis es el aumento de la jiba. Claro, como yo ya no estoy viendo para el frente, estoy viendo todo para abajo, entonces voy caminando, me choco con el obstáculo, no lo vi, me caí. La otra es la debilidad muscular, la propiocepción disminuida y la capacidad que tiene uno como de mantener el equilibrio. Entonces, si yo voy caminando y no tengo buen equilibrio, pues claro, me caí. Y la sarcopenia hace referencia a una patología descrita desde 1978 que se refiere a la pérdida de masa muscular. Es decir, el que vimos ahorita, que se le secaron los musculitos. Pero miren el que le tengo acá, que se le secaron los musculitos, vean.
¿Lo vieron quién era? Ya está muy seco. Arnold Schwarzenegger, identificado en las películas por ser muy musculoso, pero mire cómo está actualmente. Se le secó el musculito. Y no es porque es que dejó de hacer ejercicio, no, sino porque metabólicamente la fibra muscular con el tiempo se deshidrata y comienza pues a generar todos estos efectos. Medidas a tener en cuenta: la iluminación amplia y uniforme, instalar interruptores cerca de las entradas, muebles que no deben obstruir el paso, sillas con brazos largos y respaldos altos, colocar utensilios más usados a la altura de la cintura, que usted no tenga que estar haciendo esfuerzos para alcanzarlos, porque usted se monta en la escalera y se cae. Colocar esteras de goma cercanas al fregadero. Eso quiere decir que tenga usted todo a la mano, que no utilice pues, que no tenga usted que hacer desplazamientos grandes que le implique cada desplazamiento una fractura. Y utilizar calzado con suela de goma porque es más antideslizante. Colocar soportes a los lados del baño, que es muy importante que usted tenga barras para sostenerse en el baño porque le dan más seguridad. Utilizar las tazas del baño pues altas, porque si usted se tiene que agachar más, tiene que hacer un esfuerzo muchísimo mayor al levantarse y ahí puede sufrir un mareo y caerse. De hecho, la gran mayoría de las personas de edad avanzada se caen en el baño es peligroso ir. Colocar descansos intermedios en las escaleras, que no tenga que subir. Alguien decía una vez, es que por si se ruede solo la mitad. No, es que la idea es que no se ruede. La idea es que sea seguras, no para que se ruede solo la mitad. Colocar luz al inicio y al final de las escaleras, o sea, interruptores en ambos, porque si voy a subir necesito encenderla y si voy a bajar necesito encenderla. Y cama y calzado adecuado, que sea seguro. Ahora vamos a hablar de la dieta y de los suplementos. Ustedes van a ver acá que los aportes nutricionales, principalmente de calcio, se pueden obtener de vegetales y de lácteos. Pero resulta que mientras usted se toma un vaso de leche, para usted obtener la misma cantidad de un vaso de calcio, de un vaso de leche y de un vegetal de estos, necesita comerse por ahí de 6 a 8 veces la cantidad. Les pongo un ejemplo. Ustedes se toman este vasito de leche y yo digo que ese vasito de leche tiene por ahí unos 200 miligramos de calcio. Para obtener esos 200 miligramos de calcio me tengo que comer dos tazas de brócoli o 2 tazas llenas de espinaca. No lo hace ni Popeye, ahora paselo nosotros. Entonces ahí sí nos toca decir, combinémosla, pero ojo con esto, no combinen vegetales verdes con leche, porque el tipo de calcio que contienen vienen en formas diferentes, uno viene como oxalato y el otro viene como directamente como un carbonato o como un citrato, entonces la forma de absorción va a ser totalmente diferente, entonces usted tiene que cambiarlos. La forma de oxalato y de fitato vienen los vegetales, entonces tienen o requieren como una digestión muy diferente, que muchas veces la leche puede inhibir esa digestión, entonces tengan cuidado con eso. Mejor dicho, si comí ensalada al almuerzo, no sobremese con leche. Espere y la leche se la toma por ahí 1 horita o 2 horitas después. ¿Listo? Acá en esta tabla que les traigo el equivalente de lo que son algunos alimentos ricos en calcio. Como es un vaso de leche, usted obtiene 276 miligramos de calcio y compárelo con otros alimentos. Entonces miren, acá tenemos el brócoli. Un vaso de leche, 90 gramos de brócoli, 90 gramos es media tacita. ¿Cuántas tazas habría que tomarse para estos mismos? De 2 a 3. Lo supera la leche, entonces es más fácil para todos nosotros coger un vasito de leche, tomárnoslo, que comernos todo ese brócoli. Sí, es en serio. Y lo mismo con la espinaca, entonces esos equivalentes.
Y venimos a otro nutriente que necesitamos mucho para los huesos, la vitamina D. Y la vitamina D la obtenemos del sol, pero les voy a decir una cosa. El sol no da vitamina D, el sol activa vitamina D. Para yo poder activar la vitamina D, me la tengo que comer. ¿Y de dónde me la como? Véala. También de los lácteos y de algunos pescados. Pero yo tengo la vitamina D que me la comí en esos pescados, pero necesito activarla. Y la activo con el sol. Entonces yo me comí ahorita al almuerzo el pedazo de salmón con un poquito de queso, pero no salí al sol. No la activé. Y como no la activé, ¿para qué me sirvió? Se perdió esa platica. Y muy cara. Se perdió. ¿Por qué? Porque necesito activarla. Y esto se lo recalco mucho porque la idea que queda muchas veces es que si yo obtengo sol, tengo buena vitamina D. No, no, no. Yo activo vitamina D, pero la vitamina D está en la dieta. Porque entonces, ¿por qué ustedes no han visto que la leche dice fortificada con calcio y vitamina D? O sea que le metieron un pedacito de sol. No, ya entienden, hay que hacer ejercicio pero al aire libre y sin bloqueador. ¿Qué área necesitamos de fotoexposición para poder tener la dosis suficiente de vitamina D? Se dice que aproximadamente el área del antebrazo, con una exposición de 10 a 15 minutos, por ahí se va a absorber, por ahí se va a activar las 1000 unidades de vitamina D que necesito diarias. Entonces, se pueden echar el bloqueador en la cara y se van a trotar y se llevan el bloqueador en el bolsito y cuando ya digan 15 minutos, el antebrazo ya recibió sol, entonces ya ahí se echan el antisolar en el brazo también. Con 10 minuticos, 10, 15 minuticos, resulta ser suficiente. ¿Listo? Entonces hay que activar esa vitamina D, pero entonces no la activemos con la piel del rostro, activémosla con la piel de otra parte. Entonces no salgan en buzos largos o chaquetas, sino que salgan con camisetas que permitan la exposición y después echan el antisolar. Miren las equivalencias que tenemos de vitamina D, de las fuentes en la dieta de vitamina D. Miren que el sol no lo cuantificaron. El sol no está cuantificado porque es que el sol no nos lo comemos. Entonces, ¿qué pasa acá? Miren, una cantidad de alimentos que tienen cantidades variables de vitamina D. Y acá podríamos hacer la misma relación de qué me tengo que comer al almuerzo para poder obtener lo que requiero diario de vitamina D. Y esta diapositiva la traigo es porque está de moda, el colágeno para mantener el músculo. Y como dijimos que el músculo se mantenía haciendo buen ejercicio y que necesitábamos proteína, pues resulta que puede ayudar a mantener la masa muscular y a prevenir caídas. Y en el mercado ya vemos pues varios colágenos que pueden ser útiles, que nos pueden ayudar a mantener también masa ósea, para que no pase esto. Y acá venimos a lo de ejercicio de osteoporosis. Se ha hablado del Tai Chi y las prácticas de Tai Chi para mejorar lo que es calidad de hueso. Las prácticas de Tai Chi hacen estiramientos y hacen actividades que activan, pues que hacen algo de impacto y activan mecanorreceptores en el hueso, y esos mecanorreceptores se activan trotando o caminando, trotando suave o caminando pues a un paso bien. Y con eso es suficiente para usted mantener el recambio óseo. Actividades de equilibrio importantes son esas actividades que activen los mecanorreceptores, o sea, caminar y trotar. Entonces muchos de ustedes van a decir, yo hago natación, tan rico, eso es delicioso para el corazón y muy bueno que lo hagan, muy bueno, porque es que el efecto protector de la natación como cardioprotección es muy bueno, pero resulta que para el hueso no es tan bueno porque no activa esos mecanorreceptores. Entonces hay que combinar varias actividades.
no es precisamente fútbol, pero entonces acá está si esta sí o no. Esas sí o no, pero complementadas con otras actividades que sean de impacto y ayuden a esto. Y eso ya es lo que va a definir su médico después de hacerle el diagnóstico, si le va a iniciar terapia con medicamentos y su médico ya va a definir cuál medicamento va a ser el ideal para que usted pueda empezar o no un tratamiento adecuado, eficaz y que realmente prevenga todas esas complicaciones. Nuevamente acá les muestro pues la clínica está referenciada a nivel internacional ya como una clínica de detección de fracturas por osteoporosis para iniciar manejo integral de este tipo de pacientes. Inicialmente la tenemos en San Vicente Fundación de Medellín, pero la idea pues es que hayan muchas más clínicas en la ciudad vinculadas con estos programas porque sería la única forma que lograríamos realmente generar un impacto y un cambio en las políticas de salud pública del país. Esto es lo que sucede en nuestra clínica, hacemos los diagnósticos, ingresan a la clínica y hacemos lo que estamos haciendo hoy con ustedes, promovemos mucho lo que es la parte de prevención con la educación porque es fundamental y es indispensable hacer prevención y la prevención solo la logramos haciendo educación, porque hay tips que uno desconoce y que es bueno pues comentarlos porque son los que fomentan esas buenas prácticas. Acá entonces les traigo unas conclusiones. Calcio siempre, siempre desde la infancia y con buena dieta. No tenemos que tomar pastillas, sino que una buena dieta nos da el calcio suficiente. Vitamina D, consumirla y activarla con el sol. Proteína para la masa muscular, sí, pero no sirve solo tomarla, hay que hacer ejercicio. O sea, el hecho de que usted se tome la proteína no va a hacer que automáticamente le salga músculo. Hay que poner a trabajar esa proteína que se tomó. Y la actividad física siempre, porque da resistencia muscular, flexibilidad articular y mejora lo que es el balance estático y dinámico, o sea, mejora la funcionalidad completa del organismo. Muchísimas gracias. San Vicente Fundación. San Vicente Fundación.